Qué bueno de tantas naciones y de tantos lugares que estén escuchando también la palabra del Señor en el día de hoy. Gloria a Dios, qué bueno. Por mi parte, animarles a que por favor asistan todos ustedes al retiro que vamos a tener este año, en el mes de octubre, el último viernes, sábado y domingo. Nuestra hermana Vanessa, que me imagino que habrá salido ahora a las clases con los niños o está por ahí, ella va a ser la encargada de recoger esos 5 euros para que al que no vienen durante la semana y se pierden la enseñanza que damos en la iglesia. Entonces, quiero simplemente decirles que en cualquier momento, los cultos de los jueves, los cultos de los domingos por la tarde, se graban y quedan ahí durante un tiempo, no sé cuánto, pero ahí quedan durante un tiempo almacenados en el canal que tenemos de YouTube y en Facebook también, para que ustedes lo puedan ver en cualquier momento. Incluso a veces me han dicho hermanos que no, yo estuve el culto del jueves, escuché la enseñanza, estuve el culto del domingo, pero quiero volver a escuchar, quiero volver a repasar, quiero volver a tomar algún apunte que no pude tomar ese día. Pues ahí están siempre, ¿de acuerdo? El jueves hablamos acerca de la importancia de no perder el equilibrio, de no perder la paz, de no perder la confianza en nuestro Dios. Que, hermanos, vamos a oír cada vez noticias desagradables y vamos a escuchar cada vez cosas terribles de injusticias, de guerras y rumores de guerras, pero todo esto, yo dije el jueves, que es lo que el Señor ya nos dijo en su palabra, que esto es el principio nada más. Esto no ha hecho más que empezar, ¿sabe? No se asuste, no se asuste, esto no ha hecho más que empezar. Y dice que es el principio de dolores. ¿Qué les voy a decir yo a ustedes, hermanas, de los dolores de parto? Yo hablo desde la más absoluta teoría, pero usted sabe que cuando empiezan los dolores ya no hay marcha atrás, ya no hay marcha atrás, ya no te va a doler cada vez menos, cada vez va a doler más hasta que nace el que tiene que nacer. Bueno, pues la tierra está ya gimiendo con dolores de parto. Todas estas son las señales proféticas que el Señor nos ha dicho en su palabra durante muchísimo tiempo que iban a ocurrir en la naturaleza, en lo político, en lo familiar, en lo económico, en todas las áreas habidas y por haber van a haber cambios. Estamos en plena revolución espiritual. En los últimos tiempos vamos a escuchar cosas tremendas, donde a lo bueno lo presentarán como malo, a lo malo como bueno, ¿verdad? A lo dulce como salado, a lo salado como dulce. Lo que antes era una barbaridad, incluso pensarlo, mencionarlo, hoy en día es lo normal, ¿verdad? A veces uno se puede llegar a sentir, permítame la expresión, como bicho raro, ¿verdad? Pero no pierdan la paz. Nuestra fuente de información, ¿cuál es? ¿Qué dijimos el jueves? Nuestra fuente de información son las Sagradas Escrituras, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, sí, uno ve las noticias, uno ve la televisión, uno escucha cualquier tertulia o lee los periódicos, pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestra mirada está puesta en el Señor Jesucristo. Si habéis resucitado con Cristo, decía o dice Colosenses capítulo 3, poner la mira. ¿Dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra, poner la mira en las cosas de Dios, porque de esa manera vas a poder dormir tranquilo, no vas a tener que estar dependiendo de pastillas ni de ansiolíticos, sino vas a depender de la paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No es una oración de un niño pequeño, es la oración, es la proclamación de fe, la declaración de fe del creyente que sabe en quién ha creído. Pase lo que pase, venga lo que vengan, digan lo que digan, nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor. Dios no ha perdido el control, Él está sentado en su trono, todo está saliendo según lo establecido por el Señor. Él no ha perdido el control, la naturaleza no se ha salido de madre haciendo lo que le da la gana, sino que la misma creación está sujeta al Creador, ¿verdad? Y esas leyes naturales, esas leyes físicas, etcétera, todo eso está bajo el control del Señor. Hay cosas que entendemos, cosas que no entendemos, pero indistintamente, estemos a favor o estemos en contra, lo entendamos o no, nuestro Dios no obra jamás bajo la perspectiva nuestra, a veces de la injusticia, de, oye, ¿por qué pasó esto? Nuestro Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? En Él no hay sombra de variación. Él sabe lo que hace. Él no ha perdido el control. Él no está cansado, Él no está desanimado, Él no está desfasado, sino que Él sigue siendo el mismo Dios de siempre y nos dice a través de su palabra que confiemos en Él hasta la muerte. Amén, hermanos, hasta la muerte. De todo eso estuvimos hablando, Dios mediante, el día jueves, para los que no estuvieron aquí. Hoy quiero llevarles nuevamente a la lectura que aquí se leyó, que les recuerdo que era en Primera de Juan capítulo 4, donde hay un mandato que el Señor nos da ahí, muy interesante, y que hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo presente, sobre todo en estos tiempos en los cuales vivimos. Si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 4 de Primera de Juan, en 3 ocasiones aparece la expresión amados. La pueden ver en el versículo 1, amados. En el versículo 7, amados. En el versículo 11, nuevamente, Él utiliza esta expresión, amados.
Un hombre que fue muy fuertemente tratado por el Señor. No siempre fue así. Una de las cosas que yo dije en el culto del domingo pasado es que tenemos que ser tratados por el Señor. Hay gente que no cambia porque no quieren, no porque no se pueda cambiar, sino porque no quieren. Porque vienen a la iglesia mientras no se les dice nada que les ponga nerviosos. En el momento en que se sienten confrontados con su carácter, con algo que están haciendo, con algo que están diciendo, con algo que han hecho toda la vida, con un hábito, con un vicio, con lo que sea, ya se sienten un poco incómodos. Y yo lo dije una vez y lo quiero reiterar esta tarde. Yo si fuera miembro, yo si fuera oveja en vez de pastor como soy, yo buscaría una iglesia donde yo me sienta aludido. No una iglesia donde me sienta siempre cómodo, donde el pastor, para llevarse bien con todo el mundo, cosa que dicho sea de paso es imposible, siempre predica por encima de las cabezas de la gente. Nunca te sientes mal, aunque seas un hipócrita, aunque seas un religioso, aunque seas un mujeriego, aunque seas un ladrón, aunque estés viviendo un desorden, yo siempre me siento bien. Yo, para mí, sinceramente, eso hace mucho tiempo que dejó de llamarse iglesia. Una iglesia es un lugar donde se viene a cambiar, donde se viene a ser sacudido, porque en la sociedad lamentablemente se potencia y se enseña a mentir, a robar, a fingir. En la sociedad los principios que nosotros queremos llevar a la práctica no tienen ningún sentido, ¿verdad? Se enseña el odio, se enseña la mentira, se enseña la venganza, que nadie te pisotee, que tú tienes tus derechos, no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, en la iglesia, cuando venimos, el Señor nos confronta con nuestra personalidad, con nuestro carácter, que ha sido distorsionado por el pecado, nos guste o no, es así, es la pura realidad. Hasta el más bueno, hasta la mosquita muerta, que parece que nunca se enfada y nunca pierde el control, hasta esa persona también tiene que ser tratada. Y una de las cosas que nos dice la palabra, y lo hemos leído esta tarde en el versículo 1, es: no creáis a todo espíritu. Uno tiene que ser crédulo para lo que tiene que serlo, pero uno tiene que negarse completamente a aceptar ciertas y determinadas actitudes. Dice la Biblia: no creáis a todo espíritu. Hay una ingenuidad en algunas personas que, bueno, que todo está bien y no pasa nada. No, de ingenuidad nada. Usted tiene que creer en Dios, tiene que creer en su palabra, tiene que fiarse de Dios, tiene que creerle a Dios, tiene que creerle que Él sabe lo que está haciendo. Pero hay cosas en las cuales usted no puede creer, usted no tiene que abrirse, ¿verdad? ¿Cuánta gente se abre a todo? Bueno, es que en esta vida hay que probarlo todo. Bueno, ¿eso quién se lo enseñó? Dios no se lo enseñó en su palabra. Dios no dice en la Biblia hay que probarlo todo. No, eso no dice la Biblia. La Biblia lo que dice es que hay que examinarlo todo, examinarlo y retener lo bueno. ¿Cómo que tengo que probar todo? ¿Tengo que probar la droga? ¿Eso es lo que dice el refrán? ¿Tengo que probar la homosexualidad? ¿Tengo que probar la bebida? ¿Tengo que probarlo todo? Eso es un disparate. Eso es un consejo tremendamente peligroso. No hay que probarlo todo. Y la Biblia dice que hay que probar, dice aquí versículo 1, ¿lo veis? Probar los espíritus. ¿Y por qué? Dice, para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Falsos predicadores, personas que crean falsas expectativas, falsas ilusiones en la gente. Gente que se agarra a una palabra que alguien les dio, una supuesta profecía, y comienzan a tomar decisiones familiares, laborales, económicas, espirituales, porque alguien les dijo no sé qué, y comienzas a hacerte ilusiones y castillos en el aire, esperando que algo cambie o algo que ocurra, que a lo mejor nunca va a ocurrir. Y a veces esas personas que vienen con esos falsos mensajes vienen disfrazados de pastores, y algunos de apóstoles y otros de profetas. Me da exactamente igual. Mi obligación y nuestro deber como creyente es no creer a cualquier espíritu, sino probar los espíritus para ver si verdaderamente lo que este hombre dice y enseña es de Dios o no es de Dios. Hay gente que se traga todo, el camello, la aguja, todo, se lo traga todo. No, Señor, no hay que decir amén a todo. ¿Amén? No diga amén a todo, porque amén significa estoy de acuerdo. Apoyo, avalo, respaldo lo que este hombre está diciendo. Probar los espíritus. Dice la Biblia que la iglesia de Éfeso es una iglesia muy importante en la Biblia. Hay una carta que se dirigió a ellos. El nacimiento, el origen de esta iglesia lo puede usted encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 19. Cómo empezó la iglesia, cómo se desarrolló, cómo creció, etcétera. Usted puede encontrar muchos datos sobre esta iglesia. Y en el último libro de la Biblia, en el capítulo 2, hay un mensaje que Juan recibe mientras está desterrado en la isla de Patmos para esa congregación. Y a esa congregación que dice que se había enfriado, que había dejado el primer amor, ¿se acuerda? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Previamente se le dice algo muy bonito. Si no todo lo que se le dice es negativo, sino que hay algunas cosas que el Señor destaca, hablando positivamente de la iglesia. Y le dice, habéis probado, ¿se acuerda? Habéis probado a los que se dicen ser apóstoles y los habéis hallado mentirosos. Es decir, era una iglesia que durante un tiempo tuvo lo que llamamos discernimiento espiritual.
Usted sabe que en 1 Corintios 12 hay un don que se llama discernimiento de espíritus. ¿Sabía eso? Discernimiento de espíritus. Ese es un don que se menciona, repito, en 1 Corintios capítulo 12. Hay 2 listas en la Biblia que hablan de los dones. 1 Corintios 12, donde se mencionan 9 dones que se pueden clasificar en diferentes grupos. Y la siguiente lista está en Romanos capítulo 12, otra lista de dones. Y ahí están todos los dones que hay. En Romanos 12 y en 1 Corintios 12. Bueno, pues en 1 Corintios 12 dice que hay un don que es el de discernir los espíritus. Discernir los espíritus. La palabra de Dios dice que cuando alguien viene a nuestro hogar con una doctrina equivocada, con una doctrina antibíblica, así que no es una sana doctrina, sino es una doctrina contaminada. ¿Cómo era el título del mensaje del jueves? No te dejes contaminar, ¿verdad? Pues dice que no hay que darle ni siquiera la bienvenida. No hay que darle la bienvenida, porque si usted abre su casa y le da la bienvenida a una persona que viene con una doctrina antibíblica, usted se hace copartícipe de esa falsa enseñanza. Entonces hay que ser selectivos, no idiotas ni ingenuos. Hay que ser selectivos, es decir, todo me es lícito, pero no todo conviene. Hay cosas que mejor ni probarlas ni acercarse. Cuanto más lejos, mejor. Cuanto más lejos, mejor. Bueno, pues dice aquí que tenemos que probar los espíritus. Y yo busqué qué significa la palabra probar. Y como usted sabe bien, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que se emplea del griego para hablar de probar es dokimazo. Y tiene que ver con un término que se utilizaba en la metalurgia para determinar la pureza de los metales. Usted sabe que no todo lo que brilla es oro. Cuando usted cree que tiene algo de oro, antes de que le paguen, antes de que le digan esto tiene tanto valor, pues se comprueba, ¿no? Si es oro o no es oro, si es plata o no es plata, si es bueno o es malo. Siempre hay que comprobarlo. Y ¿cuántas veces hay gente que va por la calle y dice, oye, tengo una cadena de oro que vale 50.000 euros, pero como usted me cayó también, yo se la voy a vender en 150. De oro, de verdad, ¿eh? Ya. Y te pueden meter gato por liebre. Pues usted sabe que en el mundo espiritual el diablo está como loco por engañar a más de uno. El diablo es un ladrón, es un experto, es el padre de mentira. Y así como la verdad nos hace libres, la mentira esclaviza. ¿Y cuánta gente son esclavos, verdad? Porque han creído en mentiras. Y por eso dice la palabra de Dios que hay que comprobar si todo lo que se enseña, se comparte y se dice es de Dios o no es de Dios. No es que yo una vez leí en un libro, es que yo vi en internet, es que a mí me dijeron. Bueno, hermano, aquí tenemos el manual. Este es el manual en el cual Dios ha puesto toda la información necesaria para que usted no sea engañado, para que usted no sea arrastrado por las modas de este mundo, para que usted no sea como la veleta, ¿verdad? Que ahora sopla por un lado y mañana sopla por otro. ¿Se están llevando mi coche? Bueno, no. Es que vi que se movía y digo, me están robando el coche. Como hay que dar gloria a Dios por todo y estoy en plena predicación y lo espiritual es más importante. Si no hubiera salido corriendo, créame. Probar los espíritus. Qué tremendo. Dice que una vez fueron a una ciudad llamada Samaria y había un hombre que durante muchos años había engañado a la gente, haciéndole creer a la gente que lo que él hacía era por el poder de Dios. Pero cuando llegó un siervo de Dios, se dieron cuenta de que aquello eran artes mágicas. Aquello no era el poder de Dios, aquello era el poder del diablo. Pero aquel hombre abusaba, aquel hombre engañaba y seducía a la gente, haciéndoles creer que el Señor estaba con ellos, hasta que fue confrontado, hasta que fue desenmascarado y la verdad triunfó sobre la mentira. ¿Y cuántas personas, queridos hermanos, créanme, son esclavos de mentiras? ¿Cuántas personas se dejan engañar, verdad? ¿Cuántas personas ya se predisponen porque el horóscopo esa mañana les dijo que iban a tener un día malo y que en el amor iban a fracasar ese día y que la salud pues no estaba muy bien, que digamos, y ya se predisponen, ¿verdad? Y se abren y creen lo que dice un trozo de papel, que mañana puede ser que te diga todo lo contrario a lo que te ha dicho hoy. ¿Te das cuenta? Probar los espíritus, tener discernimiento. ¿Y cómo se prueban los espíritus? ¿Cómo puedo comprobar si esto en lo que yo creo, si esto que me han dicho es verdad o es mentira? Las Sagradas Escrituras son las que descubren al enemigo. El Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión: erráis las Escrituras y el poder de Dios. En aquellos tiempos y hoy en día
le seguían, le daban más importancia a las tradiciones que se habían transmitido de generación en generación que a la palabra de Dios. Y cuando una persona se agarra a una tradición en vez de a la palabra de Dios, se convierte en un esclavo. ¿Cuántas fiestas donde se derrama sangre, donde se hacen auténticas barbaridades, cuando se entrevista a la gente de ese pueblo, de esa ciudad o de ese país o lo que sea, y le preguntan, pero ustedes ¿por qué hacen esto? Si esto es una barbaridad, esto es un salvajismo. Esto es increíble que un ser humano haga esto en pleno siglo XXI. Y te dicen, es que esto es una tradición que hemos mantenido en este pueblo por toda la vida. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver? También era costumbre en este país quemar a la gente viva y hacer una reunión pública donde todo el mundo venía. Vamos a volver otra vez a esas costumbres. Vamos a evolucionar, vamos adelante o vamos hacia atrás. Bueno, yo creo que en algunos aspectos el hombre está peor que nunca. Más embrutecido y más ciego que nunca. ¿Por qué? Porque le ha dado las espaldas a la Escritura, a la palabra del Señor, que es la que revela la verdad y confronta la mentira. ¿Cuántas personas antes de jugar un partido de fútbol se tienen que persignar 3 veces? ¿Y por qué no 5? ¿Por qué no 1? Bueno, pues porque seguramente alguien le habrá dicho, padre, la madre, el abuelo, sabe Dios quién, o lo vieron de otra persona, que para que no te partan las canillas y para que tengas un buen partido y marques muchos goles, te tienes que persignar 3 veces. Pero lo que él no sabe es que el del otro equipo también se persignó 3 veces. Entonces, si vas a tirar un penalti y te persignas 3 veces y el portero se persignó 3 veces, ¿a quién ayuda a Dios? ¿Al portero o al delantero que va a tirar el partido, el gol? Ay, amigo, es un problema, ¿verdad? ¿Cuántas personas son esclavos de supersticiones? ¿Cuántas personas son esclavos de miedos infundados que no tienen ninguna base? ¿O es que Dios no creó animales con piel negra? ¿O todos los animales tienen que ser con piel marrón y amarillita y no sé qué? ¿Los gatos negros son del diablo y los blancos son de Dios? ¿Quién dijo eso? ¿Verdad? ¿Cuántas personas tienen miedo al martes 13? Pero lo que no saben que en otras culturas el martes 13 no existe. Es otro día y otro número. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo la gente a veces por no comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras creen en cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Y cuando usted está creyendo en mentiras, usted se convierte en un auténtico esclavo. Y la Biblia dice probar los espíritus. Ahora, hay tantos espíritus que se mencionan en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía una lista? Yo les voy a dar esa lista. Si después ustedes quieren tenerla, podemos hacer ahí fotocopias para que usted se la lleve a su casa. Tengo una lista inmensa de diferentes espíritus que son mencionados en la palabra. Mire, por ejemplo, escuche este. En el libro de Levítico se prohíbe categóricamente, y esto es algo que mucha gente hace, pero se prohíbe en Levítico 20:27, cuando una persona muere, tener contacto con el espíritu del difunto. ¿Le suena eso a usted? Totalmente prohibido ponerse en contacto con muertos. Hay gente que dice, no, pues si yo hablo con mi abuelo, él siempre está conmigo, él nunca me ha dejado. ¿Y cuándo murió? No, hace 10 años. ¿Y su abuelo lleva 10 años aquí? ¿Y no huele? ¿Cómo que el espíritu de su abuelo le habla a usted? ¿Usted se volvió loco? ¿Usted me está hablando en serio? Si usted oye una voz o se pone en contacto con el espíritu de su abuelo, de su padre, de su primo o de quien usted quiera, usted está quebrantando uno de los mandamientos de la palabra de Dios. Eso es espiritismo, eso es satanismo. Eso está totalmente prohibido en la palabra. ¿Sabe lo que se le hacía a la gente en el pueblo de Israel? Menos mal que no estamos en aquella época. ¿Sabe lo que se le hacía a una persona si lo descubrían consultando con espíritus de muertos? Lo mataban a pedradas. ¿Eso es lo que tú le estás enseñando a tu hija? ¿Eso es lo que tú le estás enseñando a tus hijos? ¿Que se puede hablar con el abuelito aunque esté muerto? Tú pídele al abuelito que él siempre está contigo, él te va a ayudar. ¿Usted va a tener más razón que Dios? ¿Tú estás desafiando a Dios? ¿Tú sabes lo que estás diciendo? Tú le estás abriendo una puerta a los demonios. Tú le estás abriendo una puerta a Satanás. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Qué pasa con el espíritu del ser humano? Después le voy a dar algunos versículos. El espíritu del ser humano vuelve a Dios, que fue el que lo dio y el que lo creó. Usted le está diciendo a Dios que el espíritu de su abuelo está en su habitación, y cuando usted sale a trabajar o a jugar al fútbol o a lo que sea, el espíritu que según la Biblia está con el que lo creó, está con usted. Tenga mucho cuidado porque usted le está abriendo la puerta a demonios sin darse cuenta. ¿Cuántas personas han entrado a jugar con la ouija? Porque quieren entrar en contacto con alguien que se le fue y no se despidieron o no dijo dónde tenía escondido el dinero. Se murió el viejo y ahora dónde estaba guardada la bolsa. Bueno, pregúntale ahí a dónde está.
Sí, sí, se mueve, claro que se mueve. ¿Cómo no se va a mover? Los demonios tienen poder. ¿Tú qué te crees? ¿Que el diablo es un estúpido? El diablo tiene poder, el diablo tiene mucho poder, más del que te imaginas. Por eso tuvo que venir Cristo, para atarlo, para reprenderlo y para vencerlo en la cruz del Calvario. Porque si no hubiera hecho eso, el diablo nos destruye a todos. Claro que tiene un tremendo poder, pero es un enemigo derrotado y vencido en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero no se puede consultar con espíritus de muerte. Ese es uno de los que menciona la Biblia. Número 5:14, espíritu de celos. Ay, cuidado, porque hay gente que están siendo destruidos a sí mismos y destruyen a su marido y destruyen a sus esposas y destruyen a todo el que se le acerque por los malditos celos. Eso es un espíritu terrible que te hace ver cosas que no existen, que te da rienda suelta a la imaginación, espíritu de celos. Y sabe la Biblia, esto le da tanta importancia que en la Biblia, en Números capítulo 5, había un ritual que se hacía cuando una persona sospechaba porque tenía celos de su esposo, de su marido, porque los celos hacen un daño tremendo. Y si no, estudie usted detenidamente, lea detenidamente la biografía, la vida del rey Saúl. ¿Cuál era uno de los problemas que él tenía? Tenía varios, pero uno de los que tenía, que era un hombre tremendamente celoso. ¿Por qué? Porque celoso es una persona insegura, tiene una autoestima por el suelo. No cree que su marido le ama, no cree que su esposa le es fiel. Entonces tiene un problema terrible, tiene un problema tremendo en su vida y le está dando lugar, con su debilidad personal, con sus emociones, le está dando lugar a los demonios. Hay uno que se llama espíritu de celos y está ahí mencionado en la Biblia para que usted vea. Deuteronomio 34:9 dice que hay también espíritu de sabiduría. Gloria a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da discernimiento, nos da luz, etc. Pero 1 Samuel 16 nos habla de que hay espíritus malos. Y Saúl era un hombre que tenía un espíritu malo y lo atormentaba. Le dio la espalda a Dios y tenía que venir David de vez en cuando a hacer buena música y cantar y adorar a Dios para que el espíritu malo se apartara de él. Espíritus de mentira. Hay gente que no puede decir verdad aunque quiera. Siempre están mintiendo. ¿Quiere decir que todos los que mienten tienen este espíritu? No, pero tenga mucho cuidado, porque si usted sigue mintiendo y hace de la mentira su personalidad y hace de la mentira su aliado, cuidado, porque usted le está dando lugar a espíritus de mentira. Y la mentira ya sabe lo que hace. Dice la Biblia en Isaías capítulo 19, yo después le doy la lista a todos los que quieran. Dice la Biblia que durante mucho tiempo Israel estuvo bajo el espíritu de Egipto. El espíritu de Egipto, que era la idolatría, era el espíritu del mundo, etcétera, etcétera. El espíritu de Egipto. ¿Cuánta gente hoy en día está bajo el espíritu de Egipto? Mire, estamos viviendo en una sociedad que se parece mucho a los tiempos del faraón. El faraón es un hombre que decía: vengan todos los que quieran, aquí hay trabajo, aquí hay agua, aquí hay comida, aquí hay buena vida, vengan todos los que quieran. Y cuando te daba todo, supuestamente, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio, todo a cambio de nada, te esclavizaba. Y al final la gente terminó vendiéndose a sí mismo para poder pagar las deudas que habían contraído con el faraón. ¿Se acuerdan cuando los bancos te llamaban a casa aquí en este país? Aquí te llamaban y te decía: por ser usted un buen cliente le hemos concedido un crédito de 20.000 euros. Tú decías: ¿a mí? Pues si yo no soy cliente de ustedes. Sí, venga. Y te lo daban. Y te decían: cómprese la casa, pero tiene que ponerle muebles. Y aproveche para comprarse el coche. Y te llamaba el faraón y te daban todo a cambio de nada. ¿Cuántos cientos, cuántos miles de personas lo han perdido todo? Porque le creyeron al faraón, al espíritu del mundo, que siempre sale con la suya. Hay un espíritu en Isaías 19 que es el espíritu de vértigo. ¿Qué le parece? Dios dice: hay ciertos y determinados pecados, ciertas y determinadas rebeliones que el Señor dice: si lo cometes y lo haces, te mandaré espíritu de vértigo, para que no puedas tener estabilidad física, espiritual y emocional en tu vida, para que te caigas por todos lados. Espíritu de vértigo. Eso está en la Biblia también. Más. Espíritu de sueño, ese lo tiene mucho. Ese abunda. El espíritu no se despierta. Hay algunos que se despiertan para comer y volverse a acostar, para que no se le haga tarde para la siesta. Espíritu de sueño. Generalmente la gente que está deprimida, desanimada, que no tiene ganas de nada, le entran muchas ganas de dormir porque no quieren enfrentar la realidad. Y siempre están durmiendo y se tapan porque piensan que de esa manera los problemas se solucionan. Espíritu de sueño. Hay una persona en la Biblia que recibe una orden un tanto extraña. Le dice el Señor al profeta Oseas: ve y cásate con una gentil, con una pagana que ejerce la prostitución. Eso era algo tremendo. Esa mujer se llamaba Gomer. Ten hijos con ella, ámala, porque tu vida va a ser un reflejo de la realidad espiritual de la nación. La nación ha sido infiel, la nación ha caído en lo más bajo,
Y yo quiero que cuando te vean a ti, que tu matrimonio, que tu familia, que tu vida privada sea como un reflejo de lo que es la vida pública de ellos. Y dice que él va y compra una mujer de la vida, una mujer que ejerce la prostitución, se casa, la llega a amar, tiene hijos con ella, pero una noche ella se levanta y lo abandona y se va con sus antiguos amantes. Y el Señor le dice: levántate, ve tras de ella y vuelve a amarla y vuelve a tener relaciones con ella y vuelve otra vez a aceptarla como tu esposa. Cuando él va y la encuentra en una subasta pública, totalmente desnuda. Es una esclava. Y el Señor le dice: cómprala y ámala otra vez. Es decir, todo lo que tú estás haciendo por esta mujer es lo que yo llevo siglos y siglos y siglos haciendo por ustedes. Yo les he amado, les he perdonado, les he dado tierra, les he dado agua, les he dado comida, les he dado de todo. Y ustedes siempre se van con sus antiguos dioses, con sus antiguos amantes, espiritualmente hablando. Pero yo vuelvo a amarlos, yo vuelvo a purificarlos, yo vuelvo a limpiarlos. Y es una lección objetiva. La vida del profeta Oseas es tremenda. Y entonces dice que su mujer tenía espíritu de fornicación. Y un problema con el área sexual en su vida, como mucha gente tiene. Como muchísima gente tiene un descontrol con ese área de la vida, la parte sexual, que son auténticos esclavos, tanto en hombres como en mujeres, tanto en solteros como en casados, me da exactamente igual. Espíritu de fornicación, o como algunos lo llaman, espíritu de Jezabel, ¿verdad? También se mencionan en la Biblia, en los evangelios, a espíritus inmundos. Incluso dice la Biblia que un día el Señor llegó a reprender a un espíritu inmundo que era sordo, que producía sordera y le impedía a la persona hablar. Dice que era un espíritu sordo y mudo. Y cuando el Señor reprendió y echó fuera el espíritu de esta persona, que está en Lucas capítulo 8, y Mateo 10 y Mateo 12, dice que la persona pudo volver a hablar y la persona pudo volver a oír, porque tenía un espíritu que le causaba esta opresión. Así que hay muchísimos espíritus que se mencionan en la Biblia, pero luego también está el espíritu humano. Dice la Biblia, y lo hemos visto hace ya unas cuantas semanas atrás, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, ¿sí o no? Es interesante notar porque dice la Biblia que cuando una persona ha tenido problemas espirituales malos, si no se cuida, si no mantiene su vida en santidad, si no mantiene su casa barrida, dice que el espíritu que salió viene con 7 más y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿verdad? Ahora, si vamos por ejemplo al principio de la Biblia, nos encontramos por ejemplo que un matrimonio compuesto por Isaac y por Rebeca, dice la Biblia que llegaron a tener su espíritu triste, llegaron a sentir amargura, dolor en su corazón porque vieron a su hijo Esaú casarse con mujeres inconversas, con paganas. Y dice que esto fue amargura y tristeza al espíritu de sus padres. No le traigas tristeza, no traigas marido tristeza nunca a tu hogar. No traigas tristezas a tu marido, mujer. No pongan tristes a vuestros padres, no pongáis triste a vuestros padres, alegrarle el alma, alegrarle la vida a los demás. Porque el espíritu puede llegar a sentirse triste y dice que el espíritu triste seca los huesos. Cuando una persona está triste por dentro, su salud tarde o temprano se resiente. Y dice la Biblia que cuando el espíritu está acongojado, cuando hay una tristeza, una amargura, un dolor constante y permanente por un disgusto que ha venido a través del papá, de la mamá o de los niños o de quien sea, dice la Biblia que al final los huesos se resienten. Eso es lo que dice la palabra. En el libro de Génesis también encontramos que un hombre que estaba triste, un hombre que dice voy a descender al Seol con tristeza, un hombre que perdió la alegría y las ganas de vivir porque su querido hijo José le habían contado la gran mentira, sus propios hijos, de que lo había devorado una fiera y que estaba muerto. Dice que cuando a él le llega la noticia de que José no ha sido muerto, no ha sido despedazado por una fiera, sino que está vivo, y le dicen, papá, sal fuera para que vea, y dice que ve carros enteros y camellos enteros llenos de la riqueza y de la abundancia de Egipto, porque es el regalo que José le hace a su padre. Dice que su espíritu revivió, es decir, la bendición de Dios trae alegría y trae renuevo al alma. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Cuando Moisés se va a Egipto, después de 40 años en el desierto, y llega y les dice, Dios me ha hablado, tengo buenas noticias, escúcheme. Después de tanto tiempo vamos a salir de aquí. Hay un país que fluye la leche y la miel, un país que está un poco lejos, pero vamos a salir de aquí. Faraón va a ser humillado, va a ser derrotado. Ustedes no van a estar más tiempo esclavos. Vamos a salir de aquí con poder, vamos a salir de aquí con riqueza, vamos a salir de aquí bendecidos. La gloria de Dios se va a derramar en Egipto. Esto va a cambiar, créanme. Dice que no le hacían caso. No le hacían caso.
Porque Éxodo 6:9 dice literalmente que no le escuchaban a causa de la congoja, a causa de la tristeza tan grande que tenían en su alma y en su espíritu. ¿No has encontrado gente así? ¿No has hablado con gente que le hablas de lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿No te has encontrado personas en tu trabajo o en tu misma familia que le hablas acerca de las maravillas y de las grandezas del Señor y como que ni se inmutan porque están ya tan endurecidas sus almas, están tan petrificadas sus conciencias, ¿verdad? Por la tristeza, por la amargura, por el dolor y los palos de la vida, que dice que ya ni escuchan lo que a ti te atrae tanta alegría, a ellos ni les inmuta. Tremendo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que nuestro espíritu también se puede transmitir a las personas que nos rodean. Números capítulo 11 dice la Biblia eso. Hay una promesa hermosa en el libro de Job. El libro de Job es un libro extraordinario, y en el capítulo 10, del 11 al 12, el Señor le promete a Job que a pesar de lo que está pasando, a pesar de las luchas y de las dificultades físicas y espirituales por las cuales está atravesando, el Señor le dice: tranquilo, yo guardaré siempre tu espíritu con la paz del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo, ¿no? Salmo 51 nos dice que cuando estamos quebrantados en nuestro espíritu, ese quebrantamiento toca el corazón de Dios y hace que Dios se vuelque a nuestro favor y que nos bendiga y nos ayude. Pero también dice la Biblia que ciertos y determinados dolores abaten nuestro espíritu, según Proverbios. Y también la Biblia nos habla acerca de que antes de la caída es la altivez de espíritu. Y la altivez de espíritu significa cuando le das lugar a la soberbia, cuando le das lugar a la arrogancia, a ese espíritu de superioridad, de sentirte superior a los demás. Cuidado con eso, porque es un espíritu que atrapa. Y muchas veces se camufla de nacionalismo, y muchas veces se camufla de equipo de fútbol, y muchas veces se camufla tienes tantos disfraces, ¿verdad? Y cuando le das lugar a la soberbia, ten cuidado porque estás cavando tu propia tumba, querido. Ten mucho cuidado porque antes de la caída, dice la Biblia, hay una promesa, y es una ley del reino de Dios. Así como cuando tiras algo para arriba siempre baja por la ley de la gravedad, hay una ley del reino de Dios que dice que antes de la caída te viene el palo, antes de la caída te viene la soberbia, la arrogancia, de sentirte superior a los demás. Por eso dice la Biblia que una de las cosas que tiene que hacer el justo es afligir su espíritu, humillar su espíritu delante de la presencia del Señor. También nos dice la Biblia que el espíritu dentro del hombre es como una lámpara que lo ilumina. No dice la Biblia, es como un juego de palabras, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Lo has leído, ¿verdad? Versículo tremendo. Ten cuidado porque dice la Biblia que no hay persona más triste y más peligrosa que una persona que espiritualmente hablando no es dueña de su espíritu. Dice que es mejor el hombre que controla su espíritu que el hombre que conquista una ciudad. Espiritualmente hablando tienes que ser una persona equilibrada, una persona que tenga siempre el control de las partes de tu vida espiritualmente hablando. Primera de Corintios nos dice que incluso los que tienen el deseo de profetizar o de proclamar las verdades del Señor, dice que tienen que someter y sujetar el espíritu a lo que dice la Escritura. Por otra parte nos dice que el hombre pues no es dueño a veces de su espíritu, pero con la ayuda y con la bendición de Dios podemos tener dominio propio de nuestro espíritu. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia también nos habla acerca de que las imágenes no tienen espíritu, no tienen vida. Es tremendo, ¿no? Tremendo. El orgullo es uno de los peores enemigos para nuestro espíritu, porque según el libro de Daniel, el orgullo endurece el espíritu. Daniel dice que se turbó en su espíritu en más de una ocasión cuando tenía un sueño, una visión o recibía una palabra profética y no la entendía. Dice que su espíritu se perturbaba y ¿qué hacía? Oraba. Iba a las escrituras y comparaba su experiencia personal con las escrituras para ver si coincidían, y entonces el Señor le daba luz y le mostraba la interpretación de dicho sueño o de dicha palabra que recibía. Y por otra parte también me llama muchísimo la atención que dice que tenemos que guardar siempre nuestro espíritu. Y hay una descripción, quiero llevarles a Lucas capítulo 24, por favor. Lucas capítulo 24, el versículo concretamente el 39. Hay una descripción del espíritu muy interesante. Lucas capítulo 24, verso 39, dice la palabra del Señor así: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como vosotros veis que yo tengo. Los discípulos estaban tan desanimados, tan tristes, habían olvidado las promesas de que el Señor iba a resucitar, que cuando lo vieron, ellos decían: no es el Señor, es un espíritu.
Es como algo que parece que es Él, pero no es Él. Y el Señor dice, no, vengan para acá, salgan de la duda, tóquenme, denme de comer. Porque dice, porque un espíritu no tiene ni carne ni tiene huesos, pero ustedes ven que a mí me pueden tocar, yo como, yo camino, yo les puedo tocar a ustedes, ustedes escuchan mi voz, nos podemos abrazar, podemos tener comunión, porque no soy un espíritu, no soy producto de la imaginación distorsionada de ustedes, sino soy real, porque el Señor murió y resucitó conforme a las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Juan capítulo 13 dice que el Señor había momentos que se conmovía en su espíritu, se conmovía en lo más profundo de su ser. Y ustedes pueden ir, si quieren, al Sermón del Monte, donde van a encontrar descripciones buenas, metas buenas para nuestro espíritu en las famosas bienaventuranzas, que son un reflejo, permítame, una radiografía del espíritu, de la personalidad de Cristo, cómo hablaba, cómo vivía, cómo sentía, cómo se comportaba con los demás. Todo eso ustedes lo pueden encontrar. Resumiendo, queridos hermanos, la palabra del Señor nos enseña que somos espíritu, alma y cuerpo. Parece que la parte del cuerpo la tenemos clarísima, por eso nos vestimos, por eso nos lavamos los dientes, por eso nos bañamos, por eso comemos, por eso vamos de un lugar a otro. Eso como que lo tenemos ya más que sabido. Perfecto. Hablamos en su día del alma, hablamos en su día de las enfermedades del alma, ¿se acuerdan? Hablamos acerca de la estructura del alma, de cómo el alma Dios nos la ha puesto en nuestro interior, ¿verdad? Pero también hablamos del espíritu. Ese espíritu que Dios puso en el hombre lo diferencia de la bestia. La Biblia dice que hay alma animal y alma, por así decirlo, humana. El alma es lo que le da vida. En el momento en el que sale el alma, automáticamente se va la vida. Sin embargo, los animales no pueden tener comunión en relación con Dios, porque tienen alma que les da la vida, tienen un cuerpo que les permite desplazarse y ir de un lugar a otro, pero no tienen un espíritu a través del cual puedan tener comunión con el Creador. Porque no se olviden ustedes que nuestro Dios no es materia, nuestro Dios no se puede pesar, nuestro Dios no se puede medir, nuestro Dios es espíritu, dice la Biblia. Y fue a través de Cristo que nosotros pudimos llegar a conocer la esencia del mismísimo Creador del cielo y de la tierra y de nosotros mismos. Y el mismo Señor Jesucristo, sentado una tarde, cansado del camino, Juan capítulo 4, recuerden la historia, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, le dice, mira mujer, ustedes están adorando aquí porque es lo que ustedes les han enseñado en la época del rey Jeroboam, para que no fueran ustedes a Jerusalén. Él mandó a construir 2 becerros de oro, y en aquellos tiempos les inculcó y les enseñó a ustedes que los verdaderos dioses de Israel son estos 2 becerros de oro. Ustedes no tienen que ir a Jerusalén las 3 fiestas anuales al año, sino quédense aquí, porque aquí están vuestros dioses. Y la gente comenzó a adorar y a reverenciar a aquellos dioses, aquellos becerros de oro. Y entonces hay como una división del país, en lo físico y en lo espiritual. Se dividieron. Y ahí vienen los samaritanos. Sin embargo, los judíos, aquellas 2 tribus del sur, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, siguieron yendo al templo a adorar al Dios vivo y verdadero. Y ahora Jesús, que es judío, que viene de Jerusalén, que va rumbo al norte, pero que tiene que pasar obligatoriamente por el centro del país, donde está Samaria, por la ciudad de Sicar, donde está el pozo que Jacob había abierto hacía siglos atrás. Se para en ese pozo y le dice a la mujer samaritana, bien cansado del camino, con un calor abrasador, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, un vaso de agua? Y ahí empieza una conversación interesantísima, buenísima, que no tiene desperdicio. Y le dice, mira mujer, si tú conocieras quién te pide, dame de beber, tú le pedirías a él agua viva. Y ella le dice, bueno, agua viva, ¿qué es agua viva? El agua viva es el agua que entra y sale. No es agua estancada de un pozo. Y le dice la mujer, pero si no tienes ni con qué sacarla, ¿cómo tú me ofreces a mí agua viva? Y Jesús le dijo, mira, si tú bebes de ese agua, tú tendrás que venir mañana a volver a sacar agua. Y tendrás que venir pasado mañana y así toda tu vida. Pero yo tengo un agua que cuando tú la pruebes, nunca más volverás a tener sed. La mujer jamás en su vida había escuchado a nadie que le dijera semejante palabra. Esos términos, agua viva, agua que quita la sed para siempre, nunca la había oído. Y le dijo, dámela, yo quiero probarla. Y le dijo Jesús, está bien, pero hagamos algo, vete primero y llama a tu marido y dile que venga. Y la mujer le dijo, Señor, es que yo no tengo marido. Pero ahí paró. Y ahora el Señor le dice, veo que no estás tratando de ocultar tu realidad privada. Has dicho bien, no tengo marido, pero yo te digo algo más. Has tenido 5 maridos. Y el que ahora tienes
tampoco es tu marido. Eres una mujer que se ha especializado en romper matrimonios. Le has robado a 5 mujeres sus maridos y probablemente padres a muchos niños. Y ahora tienes relación y estás viviendo con un hombre que sabes que no es tu marido. Entonces la mujer se le queda sorprendida, no se enfada con el Señor, acepta la reprimenda, acepta la confrontación, no se revela diciendo, pues tú de qué vas, pero tú por qué me hablas de esa manera, etcétera, sino que le dice, Señor, me parece que tú eres un profeta. Sabemos que el Mesías tiene que venir. Y entonces Jesús comienza a darle una explicación extraordinaria y le dice, mira, ustedes los samaritanos adoran lo que no saben, adoran lo que les han enseñado, y así éramos nosotros antes, hermanos, como los samaritanos. ¿A qué adorábamos nosotros antes? ¿Al Dios vivo y verdadero? Nosotros adorábamos cosas que nos habían inculcado otras personas que ni siquiera conocimos, y se fue pasando de generación en generación. Y llegamos a adorar muñecos de oro, de piedra, de palo, de madera, de yeso. Adoramos cantidad de cosas, unos más y otros menos, porque adorábamos lo que no sabíamos. Pero Jesús le dijo, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y le dice, porque la salvación de quien viene es de nosotros, los judíos. Entonces la mujer se va a la ciudad y le dice a la gente, he encontrado un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho en la vida. ¿No será este el Mesías? Y el Señor le dijo claramente, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Yo no sé en qué espíritu tú has estado metido, bajo qué influencia espiritual tú has estado en los últimos días, semanas, meses o años. No lo sé, pero solamente sé una cosa, que en esta tarde el Espíritu de libertad, el Espíritu de Dios, el Espíritu vivo, está con nosotros en este lugar. Y la Escritura dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta tarde hay aquí libertad para que tú seas libre de cualquier espíritu inmundo, de cualquier espíritu que te haya atado, atormentado, engañado, manipulado durante toda tu vida. Porque Él ha venido para darnos libertad, Él ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Para que seas libre de complejos, para que seas libre de ataduras espirituales, que ningún psicólogo, ningún médico probablemente jamás ni siquiera sabrá que las tienes. Para que seas libre definitivamente para siempre y nunca más vuelvas a tener miedo de tradiciones impuestas, de costumbres paganas que se han ido traspasando de generación en generación, pero que tú las haces como si fueras un robot y en el fondo no sabes ni lo que estás haciendo. El Señor ha venido para que seas libre, y el único que puede traer libertad es el Señor Jesucristo, que esta tarde está aquí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Analiza tu vida y pregúntate, ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la actitud dominante en tu vida? Y te vas a dar cuenta de que siempre hay algo por lo cual uno tiene que clamar a Dios. Te vas a dar cuenta que siempre hay algo por lo cual tenemos que pedirle misericordia y ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Si no es por los celos, es por la envidia. Si no es por la envidia, es por un desorden interior. Si no es por el desorden, es por un complejo. Es decir, siempre hay algo que si no lo entregamos al Señor nos puede terminar amargando la vida y la existencia. Pero en esta tarde el Señor está aquí con nosotros para que podamos ser definitivamente libres y para que podamos de una vez para siempre decir, he sido liberado de esa gran mentira en la cual creí durante tanto tiempo de mi vida, porque le pedí al Señor, Señor, yo quiero ser libre. Piensa en esta tarde y al mismo tiempo pídele al Señor. Pídele al Señor en esta tarde. Señor, tú sabes cuál es mi debilidad. Tú sabes cuál es el problema con el